hermana, pues cierta irritabilidad, cierto dolor y molestia, que estás un poco tal, pero elevado a 10 veces. Entonces, de hecho, yo llevaba un calendario de cuándo le venía el periodo para estar atento, para saber que ahí íbamos a, o sea, ella se iba a encontrar mal y tal, y que yo tenía que estar un poquito más atento porque yo sabía que ella se iba a encontrar mal. Un ciclo menstrual normal tendría que durar 28 días, más o menos 3 o 4, podría ser de 33 y podría ser de 26. Tendrías que menstruar un día fuerte, 2 o 3 días flojos y parar, eso sería, no tendría que haber coágulos y no tendría que haber dolor. Y la pérdida no tiene que ser nunca superior a 100 centímetros cúbicos, que es un vaso de vino, porque es el tamaño del útero normal. El ciclo normal no tiene que doler y no tendría que haber síndrome premenstrual. Los días antes no te tendrías que enterar, la menstruación tendría que aparecer de una manera pues espontánea. Ah, sí, estamos en el 28, pues mira, me toca, pues ha tocado. El síndrome premenstrual como el dolor indican una alteración neuroendocrina en el cuerpo. Pues cuando me bajó la regla. Mi primera menstruación fue a los 11 años y lo recuerdo con muchos dolores y con vómitos y muy mal. Al principio me decían que era normal, que eran dolores normales de menstruación. Mi ginecólogo me dijo que era normal porque la regla te tenía que doler. Recuerdo que me decían en mi casa que era normal, que había mujeres que tenían más problemas, que se me pasaría. Y cuando tenía 17 años decidí ir por mi cuenta al médico. Pues bueno, que había reglas dolorosas, que se veía algún quiste, sin importancia, no había importancia, simplemente pues que había mujeres que con la regla pues las dolía más que a otras. Pero era todo como dolor, mucha sangre, algo como incómodo y pensé, Dios mío, esto es para toda la vida. Digo, ¿esto va a ser todos los meses? Y me decían que no, que eso era solamente la primera. Luego ya se regulaba. ¿Y qué pasó? ¿Fue así? ¿Se te reguló la regla? No, fueron todas iguales. Todos los meses, todos los años. Así fueron. La mujer con endometriosis padece un dolor o dismenorrea que no cede a ningún tratamiento médico habitual. Es ahí cuando tenemos que empezar a sospechar el dolor que no cede a antiinflamatorios, que no cede a anticonceptivos, la mujer que tiene mucho dolor con las relaciones, que tiene dolor al defecar. Es ahí cuando tenemos que sospechar que puede existir algún foco de endometriosis. Nosotros realmente pensábamos que era cáncer, porque claro, ni nos pusimos a investigar por internet ni nada como hace otra gente. Nada. Y nos fuimos directamente al ginecólogo. Me hace una ecografía y sale y empieza a rellenar papeles. No. Te hacen la ecografía y fue una cosa que a mí me molestó un montón, o sea, no del médico ese, pero me molestó un montón de la historia, que fue el médico en una ecografía vaginal y hizo así y dice, tienes endometriosis. Y dices, a ver, espera un momento, o sea, llevan toda la vida haciéndole ese tipo de ecografías y este señor llega, hace plum y en 5 segundos me dice que tiene endometriosis. Y desde los 13 años que fui por primera vez al ginecólogo hasta los 30, 31 que fuimos a este ginecólogo que de repente me dijo, a ver, ecografía, sí, tienes endometriosis, 18 años. 18 años han tardado en diagnosticarme endometriosis. Con síntomas evidentes. Pero con síntomas desde los 13 años. Con síntomas evidentes. Es una cosa que yo no llego a entender bien. Si te duele aquí, no es normal preguntar si no es del apéndice, algo te tiene que estar doliendo ahí abajo. Y si te duele por aquí abajo, ¿qué otro órgano hay por ahí cerca? Es una cosa que yo no llego a entender por qué los médicos no se les enciende la bombilla antes. De, hombre, esto a lo mejor que te diga la primera vez, oye, me duele mucho la regla, tal, y bueno, a lo mejor es algo ocasional o lo que sea, pero si vas repetidas veces y te vas diciendo, oye, que me duele, se te tiene que encender la bombilla, digo.
La media de tiempo que se tarda en diagnosticar es en torno a 7-8 años y a veces la media de especialistas por los que pasa hasta que se diagnostica la enfermedad puede ser entre 5 y 6 especialistas. La endometriosis profunda es la que es difícil de diagnosticar porque los focos, como su propio nombre indica, a veces no se localizan bien, están a nivel intestinal, a nivel vesical, a otros niveles extragenitales y de otros órganos, y es ahí cuando la mujer consulta por síntomas que no son propiamente ginecológicos y despista. Entonces despista en su diagnóstico. Tardaron 21 años en diagnosticar. Cuando me diagnosticaron la endometriosis habían pasado 27 años. Pues 20 años, más o menos. Y a mí no me dijo que yo tenía endometriosis, me dijo que era un endometrial, pero ya está. Se olvidó del tema porque no me dijo que era una enfermedad que yo tuviese, sino él lo dio como una cosa esporádica, como si tienes un quiste, te lo quitan. Realmente yo he tenido que investigar bastante por mi cuenta porque aún operándome y aún estando en el hospital nadie me ha querido explicar lo que era y en qué consistía, ni que es una enfermedad que es permanente, que es para siempre, que está ahí, que nunca va a desaparecer. Creo que el orden fue ginecólogo, digestivo, psicólogo, psiquiatra y por fin ginecólogo otra vez. La gente te dice que no te pasa nada, que esto imaginaciones tuyas, que... Entonces, claro, pues empiezas a creértelo. O sea, a mí en el colegio me mandaron, le dijeron a mis padres que me llevasen a un psicólogo. Pues me sentía totalmente incomprendida, porque yo decía que me dolía algo, que había algo dentro de mí que me estaba matando y matando de dolores, y ellos no me entendían y ellos decían que podía ser psicológico. Entonces, pues eso, al final te lo acabas creyendo, que realmente está en tu cabeza. Dije, bien, yo iré a salud mental, psicólogos, psiquiatras, donde queráis, pero por favor abrirme, porque necesitaba saber que vieran ellos que algo había ahí, porque estaba claro, vamos, yo lo tenía clarísimo. Existen muchas teorías. Parece que el endometrio de las pacientes con endometriosis presenta unas características inmunohistoquímicas, moleculares, por así decirlo, que lo hacen, le hacen tener capacidad a esas células para adherirse a la superficie del peritoneo, que es la membranita que reviste las vísceras abdominales. Tiene capacidad para adherirse a ese peritoneo, para proliferar y además para generar un aumento de la vascularización alrededor de esos implantes. Estas alteraciones inmunológicas probablemente sean debidas a unos factores genéticos y personales intrínsecos, pero como todo, hoy en día esos factores intrínsecos y genéticos también pueden estar estimulados o pueden estar alterados por unos factores ambientales. La endometriosis mezcla el que se vaya tejido a la cavidad abdominal y que este tejido genere nuevo tejido. Se llama angiogénesis, o sea, genera más vasos. ¿Por qué genera más vasos, no? ¿Qué le hace proliferar tanto? Tenemos una hormona que es muy estimulante de la proliferación interna, que son los estrógenos. Pero de estrógenos tenemos más de 15.000 sustancias en el medio ambiente. Que vienen a través del aire, del agua, de los alimentos, del aire, del hidrocarburo que sale del tubo de escape de los coches en combustión. Por eso hay más problemas en las ciudades que en el campo. Y después, los insecticidas, por ejemplo, la mayoría de insecticidas actúan en el cuerpo como un estrógeno débil. Y después tenemos otros tipos de estrógenos en el agua, como los bisfenoles, y en los piensos con las dioxinas.
No podemos pensar solo que es una enfermedad genética, creo que hay bastantes evidencias. Hay autores que han podido provocar, por ejemplo, una endometriosis en un chimpancé dándole dioxinas durante unos 5 años. Si piensas que todo es genético, no vas a buscar nada en el medio ambiente y hay muy poco dinero para investigar bien todo lo que viene de fuera, ¿no? Es más fácil pensar que hemos nacido así y manipular más cuerpos, operarlos, etcétera, que pensar, a ver, podríamos hacer algo para que no aumente el número de endometriosis. No olvidemos que es una enfermedad que es hormonodependiente, o sea, depende directamente de la estimulación con estrógenos. Entonces, si nosotros de alguna manera reducimos esos niveles de estrógenos, también sabemos que mejoramos el dolor. No llegamos a curar la enfermedad, pero sí mejora muchísimo la percepción subjetiva del dolor en las pacientes. Sobre todo las consecuencias físicas y psicológicas son que el dolor es tan invalidante que en aquel momento muchas dicen que preferirían morir porque no pueden aguantarlo el dolor.